Vamos a intentar entonces hacer un workflow para poder determinar qué usuarios son los que van a ver solamente los informes que le pertenecen. Estoy en el front-end del sitio y lo que vamos a hacer, yo ya tengo creado para poder hacer la prueba un cliente ficticio con un usuario ficticio y un informe o un archivo ficticio también para poder jugar. En este caso creamos tres usuarios con tres clientes distintos y tres informes. Eh, Vamos a hacer la prueba, mira. Si yo accedo en el frontend, accedo como el usuario, en este caso Esteban, ¿no es cierto? Del cliente 3, pongo el usuario Esteban y la contraseña es la misma como lo habíamos planeado. Esteban, accedo y tengo entonces en la página de informes inmediatamente solamente lo que se distribuye eh, bajo ese usuario, es decir, el cliente AA Norte con el archivo informe 1. Y no puedo ver el resto de los ni de los clientes ni por supuesto los archivos. De la misma forma, si cierro el usuario, finalizo esa sesión y entro como por ejemplo José del cliente 1 en el usuario, o sea, de la compañía CG L Walpen, José, y ahí hago el José. Entonces tengo la compañía CGL Walpen con un solo archivo y el archivo es el instructivo. Bien, para lograr eso nosotros necesitamos trabajar eh, en el backend. Vamos a entrar al backend, voy a entrar como mrlab con el usuario y la contraseña mrl1b como lo tienen ustedes, acceso, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos claro cuál es el workflow, yo les voy a explicar cómo vamos a trabajar aquí. Lo primero que hay que hacer es determinar en la pestaña de usuarios, ¿no es cierto? Vamos a definir un usuario. Este es el usuario que ustedes tienen, que es el nombre del usuario del cliente. Que en este caso, ¿no es cierto? Jugamos con Esteban, José y Juan. Pinchamos ahí. Yo tengo que hacer un truco aquí. Tengo que hacer un truco ahí. Usuarios. En el gestor de usuarios. Defino entonces el usuario, en este caso Esteban, cliente. Vamos a crear uno nuevo, ¿no es cierto? Voy a crear un usuario nuevo. Fíjense, cuando genero un usuario nuevo, yo tengo aquí no solo la definición del usuario, que es el nombre del usuario del cliente, sino que además tengo que definir un grupo en el que va a participar ese usuario y tengo que definir también un nivel de acceso. ¿Qué es lo que me solicita primero este, esta pantalla cuando pedimos añadir un nuevo usuario? Me dice, ¿no es cierto?, que está asignado a ciertos grupos y en este caso, ¿no es cierto?, me falta el grupo de este cliente. Yo voy a asignar ese grupo a el nombre del cliente. Voy a cancelar aquí, voy a generar un grupo primero entonces, siempre en los usuarios, voy a generar un grupo, un nuevo grupo, ahí, un nuevo grupo con un nivel de registrado y el grupo se va a llamar, ¿cierto?, Imaginativa, que es el nombre de la compañía. Guardar y cerrar. Ahí tenemos entonces en los grupos un grupo nuevo añadido. Ahora voy a generar el nivel de acceso. El nivel de acceso no existe tampoco. Tengo que generar ese nivel de acceso, que por supuesto es imaginativa nuevamente, y se lo asigno al grupo que ya había creado previamente, imaginativa. Ahora tengo entonces un nivel de acceso imaginativa, un grupo que se llama igual imaginativa y solamente voy a crear el usuario. En este caso voy a crear un usuario ficticio que se llama Tito Pino con un nombre de acceso Tito, la contraseña T3 T4, confirmo la contraseña T3 T4, le doy un email
un email, que en este caso, como yo tengo ya los emails usados, voy a usar un email ficticio también. Tú ya lo sabes. No le voy a mandar un usuario, no está bloqueado. Le voy a decir que este usuario, por supuesto, es el usuario Imaginativa, no un registrado. Está asignado a un grupo Imaginativa. Dejamos todas las opciones básicas por defecto, que tiene que ver con la zona horaria, y eso está definido en otro nivel, así que ya está listo. Me cercioro de eso y guardo y cierro. Tengo creado entonces el usuario Tito Pino con el grupo de usuarios Imaginativa, con su email, que eventualmente es un email correcto, ¿no es cierto? No este. No tengo accesos y el grupo de usuario también tiene un nivel de acceso. Ahora ya estamos claros, tenemos entonces la definición del usuario. Primero definimos el grupo, definimos el nivel de acceso y tenemos el usuario completo. Lo siguiente, nos vamos a ir ahora al componente Foca Download y vamos a definir una categoría. Fíjense cuando pongo en los brackets de corchete, estoy hablando de cuál es la pestaña en la que estamos trabajando. Foca Download Category o categoría, y vamos a definir una categoría con el nombre de la compañía. Luego vamos a crear la carpeta de archivos y finalmente vamos a subir el archivo. Vamos entonces en los componentes, Foca Download. Si no se ve, lo hacemos un poquito más grande esto. Componentes, Foca Download, pinchamos ahí. Estamos en el componente de descarga y voy a crear entonces una categoría. Lo que se propone entonces es que esa categoría quede definida, el nombre de la categoría, con el nombre de la compañía del cliente. Voy a generar una nueva. En este caso va a ser siempre Imaginativa, ¿no es cierto? El alias va a quedar definido por el sistema. No tiene un parent category, a menos que nosotros usemos una compañía que tenga subcompañías, pero en este caso lo vamos a ir haciendo de manera directa. El acceso, por supuesto, no es público, sino que está definido para Imaginativa y está definido para un cliente particular de Imaginativa, que en este caso es Tito Pino, ¿cierto? No tenemos acceso, eso es solamente para acceder, no tenemos permisos de upload, ustedes por ahora no lo están definiendo así, ni tenemos permisos para borrar. Ponemos una descripción, que puede ser una descripción cualquiera de la categoría, por supuesto. En este caso la categoría, por supuesto, es el nombre de la compañía. Está listo eso, guardamos y cerramos. Yo tengo ahora entonces un cliente nuevo o una categoría nueva, que es mi categoría Imaginativa. Cuando tengo la categoría definida, me paso a los archivos, como lo habíamos visto aquí en el... Creamos entonces la categoría del cliente y ahora creamos la carpeta del cliente en archivos o files. Ahí. Nombre, en este caso también esa categoría, esa carpeta va a estar definida por el nombre de la compañía. Files. Y defino entonces un nuevo archivo. Aquí en el nuevo archivo voy a subir un archivo que se llama test. El alias siempre lo vamos a dejar eh, en blanco. La categoría, por supuesto, en este caso es la de la compañía, la categoría que acabamos de crear. Y voy a definir entonces un archivo. Pero no lo hemos subido todavía. A ver, select file name. En este pop-up de diálogo tenemos que crear la carpeta Imaginativa. Ahí están las carpetas de los clientes. Creamos la carpeta, entramos a la carpeta y definimos entonces ahora en la carpeta de Imaginativa, fíjense en esa ruta, es donde está almacenada la información. Voy a subir el archivo. Subimos una imagen en este caso.
Y cuando tengo seleccionada, cuando ya sé dónde está la imagen, selecciono el archivo esta vez. Ahí. En rigor, eso va a ser, por supuesto, en el futuro un FTP. Va a ser el nombre del archivo .ftp. Y es el nombre que son, ¿no es cierto?, los datos primordiales. Categoría, imaginativa, el file name. Ahora puedo definir otros datos que pueden ser interesantes. Una descripción del archivo. En fin. El resto lo podemos dejar en blanco sin problema. Publicado, autorizado, guardar y cerrar. Tengo ahora entonces el archivo que se llama test, que es una imagen y que está asociado solamente al usuario Tito Pino, que es el usuario Tito de la empresa imaginativa. ¿Cómo probamos eso? Vamos a voy a cerciorarme de que el usuario, claro, perfecto. Entonces ahora puedo acceder con el usuario Tito con la contraseña T3T4, inicio la sesión y en este caso lo que aparece, ¿no es cierto?, es el nombre imaginativa de la empresa y el único archivo que está asociado a él, que es este test. Cuando yo lo pincho, accedo al objeto y puedo ver los detalles, la descripción y descargarlo eventualmente. Revisamos última vez todos los pasos. Ahí están, ¿cierto? Tenemos una compañía con un usuario y un archivo asociado a todos ellos. Lo primero que hacemos es definir el usuario. Dentro de la definición del usuario, lo que tenemos que hacer es la definición del grupo, que es el nombre de la compañía, la definición del nivel de acceso, también el nombre de la compañía, por supuesto, y tengo que eh, vincularlos. Y luego creo el usuario con un nombre completo, con un alias, con un nombre corto para poder acceder desde el panel, una contraseña y un correo electrónico para que se le mande directamente al usuario y poder, ¿no es cierto?, gestionar aquello. El segundo paso está en el componente Foca Download, donde primero definimos cuál es la categoría, definiendo la categoría también con el nombre de la compañía. Creamos una carpeta de archivos con el nombre de la compañía, lo hacemos la definición del archivo. Recuerden que hay que hacer crear el archivo y cuando definimos cuál es el archivo que vamos a poner, es en donde creamos la carpeta y subimos el archivo finalmente para que quede asociado. Ahí también determinamos quiénes son los que tienen permiso, recuerden. Y finalmente entonces subimos el archivo.